Buena gente, con un video más. Y yo sé que para algunos es algo interesante, pero volvemos a las transmisiones en Periscope. Vamos a hablar hoy de un tema interesante, un tema que ahorita está pues en boca de todos y tiene que ver con la segunda administración del mandatario presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El debate va a ser más allá de aspectos ideológicos, más allá de si mi posición sea favorable o no con el mandatario, con para algunos la visión del régimen, para algunos la posición de un gobierno pues normal, democrático, para otros pues no es un gobierno democrático, pero como notarán en el título, yo me voy a basar específicamente en tres diferentes corrientes. ¿Cuáles son las tres diferentes corrientes que me voy a basar? Socialismo, chavismo y visión bolivariana. ¿Por qué las toco de manera independiente? Porque para algunos Nicolás Maduro lo único que es como mandatario es un político que se fundamenta en alguna de estas áreas. Mucha gente lo ha criticado que el problema pues de su administración o el beneficio de su administración, dependiendo de cómo lo quieran ver, es que sigue la política socialista. Que recordemos que el socialismo pues es una política histórica iniciada probablemente en la Revolución Francesa, en algunos aspectos de defensa de derechos humanos, pero que la figura intelectual a la que se le catapulta mucho la fundación del socialismo es a Karl Marx, junto con Friedrich Engels. Ahora bien, si nos basamos en el socialismo científico o el marxismo, digamos, sí, el marxismo científico, toda esta visión que luego se fue transformando con el marxismo-leninismo y luego llegó a corrientes un tanto más moderadas, porque recordemos que el marxismo-leninismo es una corriente un tanto más, ¿cómo explicarlo?, más radical en su postura. Pero el socialismo es esto, ¿verdad? O sea, el socialismo tiene ese fin. El socialismo pues ha variado mucho con respecto a las regiones, a las ciudades, bueno, más que nada a los países. Tenemos el socialismo del siglo XXI, que es quizás en el que me voy a inspirar para este análisis. El socialismo del siglo XXI iniciado por la figura de Hugo Chávez, pero no necesariamente un socialismo pues distante de la corriente original. O sea, las variantes que podría tener es tal vez un poco más de intervención de lo que es el papel de la religión, no es tan tajante. Recordemos de que Marx, el socialismo famoso de Hugo Chávez, de Fidel Castro o de las corrientes soviéticas o de Europa del Este, sí era un tanto más tajante con la religión, pero el socialismo del siglo XXI no. O sea, el socialismo del siglo XXI pues más bien trata de tener como ciertas visiones conservadoras con respecto al aspecto religioso y también pues de buscar no llevarse mal con el clero, principalmente con la iglesia católica. Ahora, ha tenido sus problemas, ¿verdad? Eh, Eso viéndolo desde el socialismo. Ahora bien, les puse como segunda corriente el chavismo. ¿Por qué el chavismo? Porque se dice que Nicolás Maduro no sigue ninguna ideología política, al final de cuentas. Lo único que sigue es lo que dejó su figura, digamos que la persona digamos, de la que se inspiró. Que fue pues Hugo Chávez. Hugo Chávez, recuerden de que él muere. O sea, Hugo Chávez muere por el cáncer en un tratamiento en Cuba y pues se decía de que Hugo Chávez había designado a Nicolás Maduro para que mantuviera el sueño o el ideal del socialismo del siglo XXI. Ahora bien, esto es muy curioso porque podemos tener diferentes posturas, ¿verdad? O sea, es como la famosa teoría que decía, si nos vamos al siglo XIX, a la época de la independencia y de las revoluciones, que nos decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si Antonio de Sucre, no hubiera sido asesinado, ¿verdad? Si Antonio José de Sucre fuera el legítimo heredero del ideal bolivariano, porque recuerden que Bolívar ya estaba viejo, estaba enfermo de tuberculosis, y se decía que este joven de 35 años pues era la esperanza de Bolívar, y siempre pues, le fue fiel. Podría ser que es un caso
no quiero emularlo porque son dos siglos diferentes, pero podría ser un caso de un caudillo que deja una figura o un heredero para que cumpla su misión. Ahora, yo no sé del todo si Nicolás Maduro está cumpliendo el papel de Hugo Chávez. O sea, habría que analizar mucho el funcionamiento de Nicolás Maduro con Chávez, porque todavía con Chávez uno ve índices económicos, por lo menos hasta el 2012, eso fue lo que yo estaba revisando, y los índices económicos de Venezuela estaban muy arriba. Hoy pues lastimosamente mucho han bajado. Puede ser por la cuestión del petróleo, puede ser por la cuestión de las sanciones, puede ser por un aspecto que geopolíticamente la región pues se ha distanciado. Recordemos de que Hugo Chávez tuvo mucha ventaja porque en su momento el cono suramericano pues tenía muchos gobiernos de carácter socialista o de izquierda, porque aquí pues podemos volver al punto que les estoy mencionando al inicio, de si eso es socialismo o si es más bien una corriente propia. Porque en el fondo este socialismo del siglo XXI es un socialismo a la americana, dirían algunos, a la latinoamericana. Pero es muy interesante. Ahora, ¿por qué yo digo también que podemos compararlo a Nicolás Maduro con Simón Bolívar? Bueno, parto del hecho de que hay algo que tienen estas figuras que han tratado de mantener bajo la visión política de Bolívar. Ojo, aquí no quiero meterme en problemas porque yo sé que hay mucha gente que es defensora de Simón Bolívar, pero no necesariamente del socialismo o de la visión política de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Pero aquí voy a aclararme. Recuerden algo, Simón Bolívar en su vida política, él tenía una posición de centralismo. Simón Bolívar, cuando se da toda esta cuestión de cómo van a gobernarse los grandes países, la Gran Colombia, bueno, en su momento cuando estaban separadas Venezuela, Ecuador, Guayaquil, que también estaba como partida, el Alto Perú, que se convierte luego en Bolivia, ¿qué más? Venezuela, Ecuador, Colombia, bueno, Colombia no existía, era Nueva Granada, y Panamá, pues Bolívar tenía una posición un poco curiosa con respecto a lo que era la Gran Colombia, que era al final de cuentas la República de Colombia de ese momento, y la idea era muy sencilla. Bolívar lo que decía era centralismo, o sea, todo el poder que lo ostente una figura. Y Bolívar pues funda Bolivia, o sea, establece el Alto de Perú, lo convierte en Bolivia, en homenaje a él, ¿verdad? Un estado con su nombre. La capital se le pone Sucre, en homenaje a su pupilo, que es Antonio José de Sucre. Y luego, pues, lo que sucede o lo que pasa es que Bolívar, pues, tiende a tener como un, no podría decir que nepotismo, pero sí una actitud bastante autoritaria con el control, porque él decía que todo se podía perder en cualquier momento. Bolívar era constante en que si el poder no lo sentaban las figuras más ilustres, las figuras más destacadas, en el poder en cualquier momento todo se iba a derrumbar. Sucre muchas veces intentó convencerlo de que, para decirle a Bolívar, Bolívar, es que te estás convirtiendo en un dictador, estás actuando de una forma muy autoritaria, estás actuando de una forma muy pedante para el sistema. Y bueno, ya saben la historia, ¿verdad? Báez en Venezuela le da, pues, Silvio Báez, no, Báez, le da la espalda, independiza a la República de Venezuela. Luego, pues, Santander también dice de que no está de acuerdo con los ideales de Bolívar en el poder. Y, pues, esta visión centralista desaparece. Hasta que, digamos que 2 siglos más tarde, llega de nuevo Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, pues, siempre va a ser defensor de Bolívar. Siempre va a poner a Bolívar como el ídolo, como la figura máxima de la cultura venezolana, como el libertador, como el héroe. Y aquí pues hay bastantes posiciones, porque en el fondo podríamos argumentar, esto ya es un debate que podríamos hacer otro día, si Simón Bolívar es un héroe de la patria, si fue una figura que nada más se aprovechó algunos momentos de la historia, o si simple y sencillamente, y aquí no quiero meterme en problemas, pero fue un traidor. Porque hay cuestiones que tienen que ver con Francisco de Miranda, con cómo quiso ostentar el poder, por cómo fue su actitud tal vez con la posición del sur. Recordemos de que por el lado del sur venía pues José de San Martín, venía Bernardo Higgins, que también es otra figura para hacer un debate, por ejemplo en el caso chileno, analizar a San Martín también, si San Martín
Estos temas luego los voy a ir sacando con otras transmisiones, pero sí, San Martín para algunos era un espía inglés, o sea que los ingleses fueron los que hicieron todo el plan maestro para derrocar al sistema o el gobierno suramericano de España y así pues poder tener mejor comercio con ellos, que al final recuerden que el mundo es de intereses, o sea, al final el mundo es de intereses, y qué curioso que fueran los ingleses que luego siglos más tarde estarían enfrentándose a los argentinos por las Malvinas, ¿verdad? O sea, cosas que pasan en la vida. Pero volviendo al punto, entonces es esto, o sea, analizar qué es en realidad la visión que tiene Nicolás Maduro con su segunda administración. ¿Una visión socialista? ¿Una visión bolivariana? ¿O una visión chavista? ¿Se basa más en el caudillismo de su predecesor, Hugo Chávez? Yo considero que no es tanto esa posición, yo considero que es una posición más entre, es una mezcla entre la actitud bolivariana y el socialismo del siglo XXI, porque el chavismo tenía ciertas características que la tendencia de este señor Maduro no son tan parecidas. O sea, el chavismo siempre buscó como la negociación con la oposición, no trató de verse tan beligerante con los grupos mediáticos, pese a que ser un canal, eso sí hay que recordarlo. Pero también hay que entender algo. O sea, Chávez tuvo mucha ventaja de que sus socios en ese momento, cuando estaba la UNASUR, cuando estaba el Mercosur, sí puede ser, exacto, una egolatría que ya se está saliendo de la línea. La política, hay que entender algo, o sea, uno gobierna en su momento. Y yo creo que por más que nosotros queramos vivir del legado de, por ponerme en el caso venezolano, digamos, defensor de Maduro, yo no puedo estar viendo el legado de Chávez. Yo no puedo estar viendo el legado de Bolívar. Yo tengo que gobernar en mi momento. O sea, si mi aspiración es llegar a ser igual o parecerme a alguien del pasado, créanme que estamos haciendo las cosas mal. O sea, créanme que el gobierno algo está haciendo mal. Yo entiendo, hay que recordarlos, hay que admirarlos y toda la cuestión. Pero si la visión que tenés hoy para dirigir la administración de un país tiene las características de un sistema de hace 2 siglos, que tras de todo, no quiero que se ofenda a la gente que defienda a Bolívar, pero que tras de todo fue un sistema que no duró mucho, que fue un sistema que fue criticado, pues hacia dónde vamos, o sea, cuál es la ruta. Estaba viendo hace poquito que Rusia parece que está dándole ideas económicas a Venezuela de cómo reactivar su economía, o sea, de cómo reaccionar, que mucho tenía que ver con, por ejemplo, que la gasolina ya no fuera gratis, sino que se empezara a dar un costo, un cobro, que se subsidiara en algunos casos especiales, pero que siempre se estuviera pagando porque no está rentando. Otra era la medida de la diversificación, que yo muchas veces cuando estaba en las transmisiones aquí, me acuerdo que se lo decía a los compañeros venezolanos, fueran chavistas o no, diversifiquen esa economía, porque en el fondo vivir de un monopolio, de un control total de un medio, de un producto, no genera, no es nada atractivo. Se convierte en un gasto, la economía en cualquier momento te puede dañar y vamos a ser realistas, no vivimos en una economía lo suficientemente estable como para poder depender de un producto o de un bien. Más bien la idea es que si vos desarrollas turismo, desarrollas no sé, por darles un ejemplo, industria, desarrollas algún producto agrícola, ganadería, en fin. O sea, vos tratés pues de conseguir de todo para poder generar. Y eso es un gran problema, porque hoy en día el mundo está basándose mucho en servicios. Y si nos basamos en servicios, pues al final de cuentas hay sectores que no se van a ver tan beneficiados. Y también el petróleo es un producto que se está extinguiendo. Y es un producto que se está extinguiendo porque la gente está siendo defensora del ambiente. Entonces, vos no podés empezar a lucrarte solamente del petróleo. Deberías de buscar, ojalá, primero, energías alternativas y segundo, otros bienes, otros productos con los cuales desarrollarse. Venezuela con Chávez creo que desarrolló un buen sistema de cereales, de trigo. O sea, Venezuela, Kellogg's y todas estas empresas famosas llegaban a Venezuela y ahí producían. Entonces, yo me planteo esto, ¿qué está pasando con las grandes empresas que estaban en algún momento en Venezuela?
O sea, se les está inestabilizando el sistema y entonces esto pues está generando un desorden. Ahora, aquí obviamente podemos meter las teorías de las sanciones, podemos meter la teoría de que los países se han vuelto beligerantes con el gobierno, pero también hay que entender algo, o sea, el mundo hoy es de negociaciones, es de alianzas. Y si no, y si el presidente Maduro no tiene buenas alianzas con los demás países, pues la situación obviamente va a ser incómoda y va a ser bastante difícil. Y ahí también habría que ver cómo su política interna. O sea, la política interna hoy es un reflejo de cómo se ve la gente internacionalmente. Y ahí es un desorden. O sea, yo no me voy a meter entre, por ejemplo, si el reconocimiento internacional es válido para decir que Venezuela hoy tiene un gobierno democrático. Pero sí voy a decirles algo. ¿Cuántos conflictos tiene cerca de su punto de referencia? O sea, en su región, dentro de su región. Creo que ahí es donde está el principal problema. El vecino, Colombia, Perú, podríamos mencionar Ecuador, tenemos también Panamá, Costa Rica también está implicado un poco, Argentina, Brasil, uno de sus socios que es El Salvador, parece que en las próximas elecciones es muy probable que gane un partido de derecha, no necesariamente Arena, que es como el partido de derecha histórico, pero sí un partido nuevo, se llama Gana, creo que es que se llama el nombre de ese partido, y viene fuerte para las próximas elecciones. El Farabundo Martí parece que está bastante débil para estas, y eso pues regionalmente debilita. Pero, pero como mencionaba un compañero ahorita, esa egolatría, ese pues deseo de poder, de decir, ok, nosotros vamos a seguir con este plan aunque esté mal, creo que ya está afectando. O sea, a Bolívar hubo un momento en donde el poder, pues yo siento, considero personalmente, pues pudo más que él. A Chávez en algún momento también creo que el poder también se le fue un poquito de las manos. Un poquito, no, para algunos, dependiendo de la posición que tengan. Pero con Maduro yo lo que creo es que él en este momento no tiene noción de qué está respondiendo. Si está respondiendo al su socialismo, si está respondiendo a su antecesor, a Chávez, o si está respondiendo a Bolívar. O sea, a qué ideal o a qué visión está respondiendo al final de cuentas. Yo creo que todo gobernante tiene que entender de que es bueno vivir del recordar el pasado, manejarlo, entenderlo, para no cometer errores, pero tiene que pensar a futuro. O sea, y esto es el problema que hay pues con muchos partidos políticos generalmente de izquierda. Está bien recordar el pasado, yo no digo que no, es necesario. Eso también un horror que cometen los partidos políticos conservadores o algunos partidos liberales de aquí, de América Latina, que su historia parece que se les olvida, pero los de izquierda tienen ese patrón, pasan recordándote la historia constantemente y tienen todo derecho de hacerlo. Pero también, ¿cuál es la visión a futuro? ¿Cuál es el plan hacia futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a manejar la situación? ¿Qué es el debate histórico? O sea, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta que tiene hoy Venezuela? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Hacia dónde se quiere enfocar? Creo que eso es una de las grandes interrogantes que debemos de responder. Y ya casi para ir finalizando, porque es un videito corto, voy a empezar a hacer videos, pero voy a hacer videos cortitos de 20 minutos para analizar estos temas. Una pequeña reflexión. Si el señor Nicolás Maduro quiere gobernar, pues yo creo que ni la ideología socialista, ni defender los ideales chavistas, ni pues mantener la figura de Simón Bolívar como el prócer principal de su inspiración van a ser la solución. O sea, al final de cuentas es él, es su equipo de trabajo, es su visión económica, política, social y su adaptación al sistema internacional los que van a definir cómo gobernar. Y si pues sigue teniendo actitudes de seguir basándose en esto, pues claramente no va a haber un avance. O sea, claramente nos vamos a caer. Hay que ver el pasado. Yo soy un defensor, paso leyendo, paso basándome mucho en la historia y por eso van a ver videos interesantes sobre eso muy pronto. Pero
mi idea es solo una, y mi idea es ver el pasado, entender el presente y mejorar el futuro. Ya no es tanto de creer, sino es de crear. Hoy la sociedad tiene que crear. Entonces, si quieres trascender, haz algo como lo que hizo Lenin Moreno. Lenin Moreno quiso cambiar el sistema. Quiso hacer cambios importantes, llega al poder, altera completamente el orden que había dejado Rafael Correa, pero pensó a futuro. Y hay varios gobernantes que están pensando hacia el futuro. Hay que ver cómo lo hacen, ¿verdad? Porque tampoco pueden obligar al pueblo a reaccionar. Y hoy tampoco es adaptarse a lo que dice el sistema internacional o lo que dicen unos cuantos grupos arriba. Porque ya sabemos de que en el mundo no gobiernan los estados hoy. Hoy gobiernan las grandes multinacionales, las corporaciones, porque tienen mucho poder y porque también están controlando la agenda internacional. Nos están volviendo muy unitarios en ese sentido. Se está logrando, se podría decir que el sueño bolivariano, el sueño socialista, digamos, de los utópicos, pero no se está logrando lo que en realidad deberíamos hacer. Y es tener un criterio para unirnos, pero con nuestra propia libertad, o sea, con nuestra propia visión hacia el avance. Sin más que decir, me despido. Nos vemos pronto con más transmisiones en Periscope. Y pues, si les interesa, pueden seguirme en YouTube. Mi página o mi canal, mejor dicho, de YouTube es El Internacionalista Costarricense. Ahí pueden ver temas interesantes. Trato de tener una postura lo más neutral, no, pero sí lo más, digamos que lo más comprensible posible con todas las posturas posibles. O sea, con la finalidad de entender a cada una de las posiciones y también pues tratar de aprender de todo un poco. No es irse ni de un lado ni del otro. Tratar de irse como modulando un poco. Sin más que decir, me despido. Buen día.